Bienvenidos a mi canal donde hablamos del amor, de la vida y el existencialismo. El tema de hoy es titulado Excavando espinas, venciendo el dolor. Este tema se trata de los 4 pasos que están presentados aquí y los explicaré individualmente, pero también en conjunto para poder saber cómo es que se llega y el proceso que se debe llevar a cabo para poder em, llegar a la resolución y quitar esta espina por una y última vez. Entonces, para comenzar, analicemos primero qué es el problema existencial. El problema existencial es un problema que impide que el individuo pueda vivir su verdad. En otras palabras, el problema existencial es el que estamos tratando de solucionar y ya con esto resuelto, ya todo lo demás de la vida del individuo calcará y le ayudaría al individuo a vivir su verdad. Esto es muy diferente a una crisis existencial que indica que el individuo no sabe qué hacer con la vida o no tiene sentido de vida, entonces son dos cosas muy distintas. Un ejemplo de problemas así existenciales son esos como el trauma, rechazos, traiciones y cosas asociadas con y que hacen que el individuo se sienta rechazado, inadecuado y desconectado de su entorno y de sus vínculos sociales. En este paso, el individuo también toma 2 papeles. Toma el papel de partícipe, pero también de observador. Ahora vamos a ver el papel del partícipe. Como partícipe, el individuo tiene que poder explicar y dar una descripción de los síntomas asociados con su dolor. Entonces el punto de aquí no es tener las respuestas, necesariamente es poder describir sus síntomas. Entonces, algunas preguntas que el individuo se puede hacer son, algunas de estas no las voy a leer todas, pero prácticamente el punto es calificar y poder explicar los síntomas asociados con el dolor y llegar más profundo a la raíz del dolor, conocerlo y enfrentarlo. También requiere desear el cambio y desear ayuda. Y como parte de esto, tiene que saber definir qué es sanar. Y una pregunta que se pueden hacer a este punto es decir, bueno, ¿quién soy yo o quién quisiera ser sin este trauma? Y sin este dolor y sin este sentido de no ser suficiente. Al otro lado de la moneda, vamos a ver el individuo cómo puede actuar también como observador. El observador es alguien que observa separado de la situación y del problema. No está metido en la raíz, no juzga, no critica y no busca culpa tampoco. El papel del observador es ayudar a que el individuo y el partícipe se puedan analizar más profundamente. Y conjunto con eso es escarbar a la raíz. Y no solo a la raíz, pero también el entorno del problema y las causas del problema, pero también cómo el individuo interactúa con el problema. Y como les dije, el punto del observador es poder ayudar y lograr de modo objetivo que el individuo pueda ser capaz de responderse a las preguntas autocríticas y también saber qué pasos y cómo solucionar su problema. Bueno, entonces ya vemos los 2 papeles que tiene que jugar prácticamente el individuo y asimismo en conjunto el observador y el partícipe embarcan en la trayectoria de la intervención. Esto se lleva a cabo como más o menos un diálogo interno. Ahora veremos el próximo paso, que es la intervención. Aquí también veremos qué papel toma el individuo como partícipe. Como partícipe, el individuo tiene que aceptar que va a ser un proceso doloroso y que va a llevar puede tener mucha dificultad por el cambio que se va a llevar a cabo. Requiere una evaluación crítica de su circunstancia, de su realidad y de dónde quiere llegar, qué lo está limitando a llegar a ese punto final. Como parte de esto también indica analizar a sus relaciones sociales, a sus relaciones que quizás le están perpetuando el dolor y que no está dejando que sane el individuo. Como parte de esto, también el individuo como partícipe comienza a pensar en soluciones prácticas usando su sentido de vida como una referencia. Ahora vamos a hablar del papel del observador en la intervención. Como les había dicho, el punto es que excave mucho más profundamente de lo que se presenta el individuo. No es solo ver el individuo en sus circunstancias, pero también el individuo y cómo conecta con los demás en una vida social, en los vínculos sociales. Y también cómo se identifica, qué
qué tan profundo es el dolor y cómo el dolor afecta la identidad del individuo y cómo el individuo también interactúa con el dolor y con tratar de sanar el dolor. ¿Qué ha hecho? Y son preguntas así que puede llegar un poquito más a la raíz. Indudablemente esto es un proceso muy doloroso para el partícipe. Esto es más o menos, pienso mucho en una cirugía donde el operador, el observador, o aplica inyección o aplica algún tipo de aguja para poder dar medicina para anestesiar el área y comenzar a hacer cirúrgicamente su procedimiento. Entonces es un proceso definitivamente doloroso y también difícil para el observador porque no puede dejar que el dolor y que el sentimiento humano sea la guía de la intervención, sino más que usemos el sentido de vida del individuo como la guía. También, como parte de esto, anticipa los cambios que van a haber por el nuevo camino que va a asumir el partícipe. Esto puede ser que van a cambiar sus conexiones sociales, van a cambiar cómo define sus relaciones y quizás ya no tenga ese apoyo. Entonces, como parte de esto, el observador también tiene que como que educar al partícipe sobre los cambios que van a haber y estar de acuerdo que tiene que encontrar una forma de socializarse de nuevo y de vincularse y tener relaciones con humanos de forma nueva que quizás nunca han hecho antes. Como parte de esto también el observador enfatiza soluciones prácticas ambos a corto y a largo plazo. Ya llegando a la intervención, viendo que los dos papeles ya que emprende el individuo, llegamos al punto de la acción y de la recuperación. Bueno, entonces vamos a ver la acción. La acción quizás sea la parte más difícil para el partícipe y para el individuo. Van a haber muchos cambios en su vida y el cambio es difícil. Como parte de esto, el individuo tiene que cortar costumbres y quizás cortar vínculos muy especiales que antes eran parte de su vida. Y por eso mismo los vínculos también son los vínculos sociales también son afectados y el individuo ya no se siente aceptado por los demás. Y aún más profundamente, el partícipe también sentirá alguna pérdida, no solo del entorno, pero como una parte de sí mismo. Como decir, bueno, eso era antes mi vida y ahora quién soy. Entonces es el juego entre el pasado, el presente y el futuro que también cuesta y a veces el individuo se siente una noción de pérdida de sí mismo. Como resultado de esto, el individuo se va a sentir solo, se va a sentir aislado y sin apoyo. Pero se tiene que asumir esta pérdida como parte del proceso, porque al fin y al cabo, el punto de la acción y el punto de toda esta intervención es poder sanar y usar su sentido de vida como un apoyo y como un respaldo. Como parte de cualquier procedimiento cirúrgico o cualquier intervención, hay un tiempo de recuperación. Este tiempo de recuperación se define y requiere tiempo, cuidado propio y la autocompasión. El cuidado propio es tal como lo indique su sentido de vida. Entonces, de acuerdo a cómo lo indica el sentido de vida, el individuo sigue sus pasos de cuidado propio. También parte de esto es evitar circunstancias y eventos que quizás puedan causar un dolor de nuevo y reabrir la herida que estamos tratando de sanar. La autocompasión es uno tener compasión con uno mismo y saber que vamos a fallar y saber que es parte del proceso y no ser tan críticos con uno mismo. Eventualmente, que es la tercera parte de todo esto, con el tiempo ya los logros tendrán más peso y se apoderan de las fallas. Obviamente las fallas van a seguir existiendo, pero los logros van a estar en un nivel mucho más alto que las fallas. Ya, habiendo recuperación, llegamos al cuarto paso de la resolución. Bueno, ya el punto de la recuperación es que la herida ya sane completamente. Ya cuando esté sanada completamente ya podemos llegar a la resolución. La resolución es la etapa final. Indica que el individuo ya ha llegado a ser sanado de esa herida y que ya no tiene efecto sobre su identidad o sobre su vida. Como parte de la resolución, el individuo ya totalmente vive su sentido de vida. Los vínculos que ha formado ya apoyan la meta de continuar viviendo su nuevo sentido de vida y no esos vínculos viejos que antes le impedían
poder sanar. También uno cuando llega a la resolución, uno logra integrar su pasado como parte de ti y verlo como el primer paso de poder llegar a donde estás. O sea, es una integración de tu vida pasada y de tu vida presente. Y es siempre importante no rechazar tampoco el pasado y tener de un aprecio, pero también saber que ese no fuiste tú, ese fuiste tú con el dolor. Y ahora esta resolución es tú sin dolor, solo con tu sentido de vida. También la resolución indica que ya estás sano y ya vas a poder tener más fuerza para otras batallas, para otros problemas y te va a dar por medio de tu sentido de vida un armario de donde puedes escoger ciertas protecciones y ciertas precauciones que se pueden tomar que ya aprendiste de todo este proceso y de tu sentido de vida. Y finalmente, cuando ya todo está resuelto, el individuo logra llegar a su plenitud. Y al llegar a la plenitud te has de sentir suficiente y valorado y conectado con la humanidad y con el mundo y con cualquier otra cosa que indique su sentido de vida. En fin, podemos ver estos 4 pasos y cómo se interconectan. Y lo bonito de estos pasos es que se pueden volver a usar ya para problemas más menores. Es como una temática quirúrgica, una temática de una intervención de vemos la infección, la tenemos que sacar de lo más profundo y después sanar y sanar con nuevos recursos para poder salir del problema o sin que nos quite nuestra identidad, sin que el problema logre penetrar lo más profundo de nuestro ser y que sin el problema después nos quite nuestra identidad y nos impida vivir nuestra verdad y nuestro sentido de vida. Bueno, eso es todo lo que les tengo. Ojalá les hayan gustado el video. Si no, pues está bien también. Bueno, hasta la próxima.